Y cuando un papá dota de seguridad a sus hijos, una mamá dota de seguridad, de confianza a sus hijos, puede venir lo que sea y ellos van a poder hacer valer los principios que fueron enseñados. Claro, ¿no? Claro. En realidad lo que tú dices es muy cierto, porque tu papá te formó un carácter con autoestima, entonces no podía venir cualquier hijo de vecino a decirte lo que tú tenías que pensar o hacer. Exacto. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Estamos en Consumado y el día de hoy vamos a hablar acerca de la adolescencia. No es un tema nuevo porque ya lo hemos hablado la anterior semana, pero el día de hoy yo tengo una invitada que es de lujo. En realidad estoy con Coral. Ella es esposa de Obrero Darcy, uno de los pastores de nuestra iglesia, o futuros pastores en sí, ¿no? Amén. Amén. Yo voy a dejar, por favor, que mires a la cámara y te presentes, digas un poco de ti. Queremos conocerte. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué horario estás escuchando, este podcast. Mi nombre es Coral Aguilar y bueno, sí, como dijo David, yo soy psicóloga, hace 12 años colegiada y vengo ejerciendo la profesión actualmente. Tengo una especialidad en niños, adolescentes y familias y pues vengo trabajando en un consultorio privado actualmente dirigido a este público. La experiencia que tú tienes te ha ayudado un poco a conocer la adolescencia, ¿no? Sí. ¿Te hubiera gustado cuando eras adolescente tener todo el conocimiento que tienes ahora? No necesariamente. Yo creo que lo agradezco porque considero que me va a ayudar mucho como mamá, ¿no? Creo que es una de mis, vamos a decir así, principios. Cada cosa que trato de trabajar con los papás en consulta o en talleres que hago, yo las practico en casa, ¿no? Entonces, me da mucha expectativa saber cómo voy a ser mamá de adolescentes. Para romper un poco el hielo, ¿cómo era Coral cuando era adolescente? Ay. Dios, no sé. Bueno, yo nunca me he visto alguien problemática, pero dentro de mi familia sí he sido la más movida, por así decirlo, ¿no? La más traviesa, la más, la que opinaba más, la que daba más la contra, la que preguntaba más, la que decía más por qué, ¿no? Mi hermana, bueno, para quienes la conocen, ella era el ejemplo completamente obediente, todo lo que un padre podría esperar, ¿no? Entonces, eso es increíble. Sí, pero he tenido, claro que sí, posturas contrarias a mis padres. ¿Cómo sufrieron? No sé si tanto, pero sí, dentro de mi familia, digo, ahora comparándolo con otros adolescentes, de hecho, yo era como que dentro del colegio, por ejemplo, alguien que para las madres o las profesoras no tenían problemas, no tenía problemas. O sea, no estabas ni tan arriba ni tan abajo, o sea, estabas bien. Sí, creo que sí, David. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente, era demasiado callado. Aunque serio? no creas, yo no hablaba y podía mantenerme así solitario y teniendo conversaciones conmigo mismo por la calle, así. Raro era cuando era adolescente. Mira, sí. Tanto era así de que habrá entrado en desesperación mi hermana y me llevó a un curso de oratoria, me acuerdo, y eso me ayudó mucho. Se nota. A mi desenvolvimiento. Se nota. Gracias, Gaby, gracias. Sí, fue bueno el curso. En realidad la persona que lo dictó también era cristiana, ahora que me acuerdo. Entonces ella como que me dio otro enfoque, ¿no? Para que yo pueda, no sé, dirigirme por una senda buena. Pero es porque eras así, o sea, porque no lo podías expresar, o sea, porque... Mira, yo era niño, viví en Arequipa y de la noche a la mañana mis papás decidieron que nos teníamos que venir a vivir a Cusco. Entonces yo dejé todas mis amistades y vine a estudiar en un colegio completamente distinto aquí. Y yo no me hallaba con mis compañeros, entonces me volví una persona muy solitaria, ¿no? Tenía muchos problemas en casa, lo que vive todo adolescente, ¿no? Ya empezaba a fijarme más las cosas y de pronto me convertí en una persona callada. Pasé a secundaria en un colegio demasiado grande donde me hacían bullying porque era muy calladito y todos los demás eran bien forajas, ¿no? Yo estudié en ciencias y era difícil. Cienciano corazón. Obvio sí, me encanta mi colegio. Yo voy a mis desfiles de promoción y todo eso porque con el tiempo me llevé a desenvolver de muy buena manera, en realidad. Pero
tomando en cuenta mi experiencia, tu experiencia, la experiencia de cualquier niño que pase ese proceso de la adolescencia, hemos visto que hay muchas trabas ahora en día, en el 2023, en el futuro 2024, en el que nosotros vemos que el adolescente sufre cosas que nosotros no sufríamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la tendencia al uso de las redes sociales. Sí, definitivamente creo que es una generación que ha despertado, ¿no? A lo tecnológico, que ha nacido tal vez desde ahí, ¿no? Creo que todavía nosotros hemos tenido una infancia sin celulares, ¿no? Todavía, claro. Todavía hemos tenido una infancia más tranquila. Y David, aunque este es un tema súper grande, que me gusta tocarlo mucho con papás, que me gusta tocarlo con los mismos chicos también, es también un tema importante porque está en medio de nosotros, ¿no? Los chicos tienen acceso completo a cosas que hasta ni los papás tienen, ¿no? De Tienen todas acceso. maneras, claro. La amplitud de todo lo que puedes encontrar en Internet, de alguna manera es perversa, yo creo. Se puedes encontrar todo. Sí, sí, sí. Y algo que yo les digo a los papás, por ejemplo, más a los papás que tienen hijos pequeñitos, para que eviten esto después, ¿no? Es, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos un estudio en el cerebro, el uso del celular, ¿ya? Tiene el mismo efecto que cuando alguien consume drogas. O sea, se activa la misma zona del cerebro. Entonces, por esto que muchos niños chiquititos tienen pues adicción, ¿no? A los celulares, porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. De lo facilista, claro, claro. Exacto. Pero ponte también, me pongo un poco en la situación del papá que no sabe qué hacer con el niño y de pronto, ya, toma el celular ahí, para que estés ahí 2 horas, 3 horas perdido y ya no contratas niñera, ¿no? De alguna manera lo tienes en el celular y está ahí metido y no hace nada más. Bueno, yo creo que eso, lo que tú me dices ahorita, perdón que te corte, me gustaría tal vez tocarlo profundamente después, porque hay un montón de cosas que podemos hacer, David, ¿no? Para limitarlos, porque si tú te subes ahora, yo les pido que ustedes hagan este ejercicio, a mí me encanta hacerlo, a todos los que caminan en combi, ¿no? En bus, si tú te subes y tú te pones a observar al bus, el 99% está con el celular. Sí, claro. Es tanto el hecho del uso del celular que las personas ya están teniendo luxaciones o deformaciones en el cuello. La mayoría de las personas ya no se para recto, ahora se para como que medio encorvado. En la vista y un montón de cosas. Imagínate eso en un adolescente. O sea, en un adolescente, en una persona que está en una etapa en la que su cerebro, sus hormonas, todo está teniendo un cambio, ¿no? Claro. O sea, muchas veces es fatal, ¿no? Ahora también vemos de cómo fue lo anterior, ¿no? Cómo fue su infancia. Hablaba contigo antes de empezar esto, que en la adolescencia, ¿no? Es una etapa que muchos le han visto como la etapa difícil, ¿no? Tanto los adultos como los adolescentes llegan a esta etapa diciendo, uy, es que esta etapa es como que nadie me entiende, exacto, ¿no? Y los papás también, no, es que está en la adolescencia, ¿no? Es que no le puedo decir, es que está en la adolescencia, ¿no? Y esto es un mito, la verdad, ¿no? Porque no es así. Definitivamente la adolescencia se llama adolescencia porque es una etapa en que se adolecen cosas, pero esto no es sinónimo, por ejemplo, de que, uy, ya sí o sí va a ser rebelde, o sí va a ser, no le podemos tocar, no le podemos decir nada. Esto se produce porque probablemente hubo una infancia que no fue una infancia buena, ¿no? La adolescencia para mí es resultado de la infancia, es la consecuencia de la infancia. Como fue la infancia en ese niño, también así será su adolescencia, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y más aún cuando un adolescente que tiene toda la etapa de cambio adelante, que recién está formando su carácter, recién está formando su forma de pensar, su integridad, en las jovencitas, por ejemplo, que ellas agarran y consumen de alguna manera la idea de una mujer perfecta a través de una imagen vendida por televisión, ¿no? De una imagen vendida por internet, de una modelo que es atractiva a la vista y ella se ve y no tiene las mismas caderas o no tiene la misma cintura, entonces ya entra en una etapa de depresión,
Y de hecho, depresión, encontramos trastornos alimenticios, tenemos muchas veces en el internet al encontrar mucha información, hay personas, por ejemplo, que hacen cosas, recetas caseras, por ejemplo, para supuestamente tener una piel mejor, o para, por ejemplo, tener un mejor cabello, o para enflaquecer, y ahí encontramos, pues, señoritas, ¿no? Que al final se dan cuenta y están hundidas pues en un trastorno alimenticio, en un trastorno de depresión, ¿no? Entonces es complicado cuando nosotros tenemos adolescentes que no tienen una dirección en relación a esto de las redes sociales, ¿no? Porque pues es tan amplio que al ellos no tener la conciencia de lo profundo que puede ser el consumir o el viralizar comentarios De todas o maneras. grupos, yo qué sé, y lamentablemente los papás, al no haber sido tecnológicos, pues Ujú. obviamente no tienen acceso, o los adolescentes tienen huidas a lo que los papás quieran revisar, ¿no? Sí, hablábamos Sí. con Pastor Will la semana pasada cuando estuvimos con él y él hablaba acerca de que él había encontrado o había escuchado acerca de un aplicativo que tú podías instalar en el celular de tu hijo y si tú lo veías, por ejemplo, demasiado tiempo en el celular, tú simplemente desde tu celular lo apagabas el otro celular. Y el Mm. otro ya no tenía forma de prenderlo ni nada, ¿no? Y él decía, por ejemplo, yo a mis hijos les digo que, un ejemplo, ¿no? Que barran y veo que él no está barriendo y está con el celular. Ah, ¿no quieres hacerlo? Apago el celular. Y eso hace de que él empiece a tener límites en cuanto al tiempo, que eso es algo vital, ¿no? Definitivamente el tiempo, lo que se consume, son cosas que necesitamos, como te digo, o sea, ¿qué pasa? Un papá, es lo que te decía antes, ¿no? Un papá no se comunica con su hijo que tiene 4 años, porque, a ver, siendo sinceros, los papás que me están escuchando, no es fácil comunicarte con tu hijo de 4 años. O sea, él viene y dice, mi hija, por ejemplo, viene y me empieza a contar historias de un unicornio, de sus piedras mágicas, de arcoíris. ¿Y tú qué estás pensando en eso? Tú estás pensando en tu trabajo, estás pensando, en mi caso, por ejemplo, en los chicos de la red, en el trabajo, en otras cosas que para mí son importantes. Y entonces, ¿qué hago? Resto importancia a lo que ella me dice. Entonces, Claro. si digamos yo no presto importancia o los papás no prestan importancia a tu hijo de 4 años, 5 años, 6 años, llega un momento en el que tú lo ves y tiene 13, tiene 14 y ves que sale a las 3 de la tarde pero que llegó 4, ¿no? Y tú empiezas a decir, ¿qué pasó aquí? Recién te empieza a llamar la atención y dices, ¿qué pasó? Y quieres que la comunicación que nunca tuviste empiece a fluir como si nada. Claro. Entonces eso no va a pasar. Eso sucede igual con las redes sociales, ¿no? O sea, en las redes sociales ellos encuentran que personas de su misma edad, de otros países, con otras formas de ver, con otros principios. Y como no hubo nadie en casa que los escuchó desde el comienzo, Encuentran entonces, oído en otro lado. obvio, entonces, ¿y ahí qué hacen los papás? Muchos papás que vienen, ¿no? y muchos papás vienen y me entregan a sus adolescentes. Me dicen, Ujú. trabaje con él porque está rebelde y me los dejan, ¿no? Y yo agarro y digo, perdón, pero yo no trabajo así porque yo trabajo juntamente con ellos, ¿no? No, pero el problema es él. Ajá, exacto. No, definitivamente. No, es que me dicen, es que se está equivocando, es que de verdad el problema es con él. Le digo, no, no es con él, solamente con él, ¿no? Claro. Ah, mira, esto un tema muy interesante acerca de la comunicación en la familia. Y pienso que muchos problemas en la adolescencia parten de eso, ¿no? De la mala comunicación. Si no es casi todos, ¿no? Claro. Si no es casi todos los Claro. problemas. ¿Cómo podría ser una familia para tener una comunicación acertada con su hijo adolescente, con cualquiera de sus hijos? En sí? No, yo siempre toco esos dos puntos, David, porque para mí son esenciales. Primero, que dos cosas, ¿no? Si hay papás que tienen hijos chiquititos, hablen, 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 hablen y hablen mucho, ¿no? Eso va a ser tanto un hábito para ti como papá, como para él como hijo. Pero si ya estás en la adolescencia y no tuviste ese hábito y estás con él, yo pienso que es muy bueno sentar al adolescente, ¿no? Y si tú tienes un cambio que producir como papá y te has dado cuenta y dices, bueno, yo no hablo con él y lo has hecho consciente, siéntate con él, pídele perdón, ¿no? Por el tiempo que tal vez tú no le has dado. Y ahora empieza y dile, yo quiero comunicarme contigo y empiecen a hablar. Por ejemplo, David, o sea, yo pregunto, ¿cuántos se han dado el tiempo de salir con su adolescente A solas. a solas, sin Claro. celular Ajá, claro. incluido?
Porque ¿no? la mayoría de personas o padres acostumbran pasar tiempo, pero con todos juntos, ¿no? O sea, Exacto, no todos, o ven, ya, las películas son chéveres, pero en la película tú te limitas a ver una pantalla, termina buenas noches, ¿no? claro. Entonces, ayer yo tenía un taller con papás e hijos justamente, y los papás se quejaban, es que ellos se encierran en su cuarto, es que ellos llegan y no me hablan, ¿ya? Y cuando yo hablé con los chicos, los hijos de sus papás, la mayoría de ellos concluyó en que, por ejemplo, ¿qué me gustaría hacer con mi papá? A mí me gustaría que mi papá me lleve al cine. A mí me gustaría que mi papá me lleve a acampar. A mí me gustaría que mis papás salgan conmigo, solo conmigo y no con mis hermanos. A mí me gustaría que mis papás, por ejemplo, se sienten y me pregunten por mis tareas. Ellos lo dijeron. Es que en realidad ellos lo necesitan. Pero nosotros los adultos muchas veces pedimos que ellos sean adultos, ¿no? Y antes de que se me vaya esto, David, perdón, pero es que me gusta mucho este tema, es que la última parte, el cerebro termina de desarrollarse entre los 25 y 30 años. Miércoles. Y se desarrolla de atrás para adelante, es decir, del área occipital hacia el área frontal. La última parte en desarrollarse este es el área de la frente, ya la frontal, y en esta área está la capacidad del ser humano de definir prioridades y de tomar decisiones. Ah, man, ya por eso dicen hay que tener 5 dedos de frente. Ya, claro. Entonces, el adolescente no tiene esta área desarrollada. Y nosotros les pedimos, pero no te das cuenta, ¿no? O sea, pero tus tareas son más importantes, ¿no? Y de hecho tenemos que guiarlos, ¿no? No es que por saber esta información, ya, él nunca me va a entender y no lo hago, no. Los debemos guiar, pero también es muy chévere. Yo leí esto y decía, wow, ahora entiendo todo, ¿no? Porque en la adolescencia tú cometes torpezas, pues, ¿no? Y necesariamente no solo es porque no hay quien te guíe, sino también porque cerebralmente no estás preparado, por así decirlo. Y ahí hace una función pues tan esencial los papás, ¿no? De estar cerca, de librarlos, de explicarles, ¿no? O no sé si tu mamá alguna vez te dijo, oye, pero no viste las sandalias que están ahí, o sea, no te das cuenta, no tienes criterio, No, ¿no? personalmente opino diferente. Yo creo que las Ya. mamás tienen una forma de hacer aparecer las cosas. No estaba, pero cuando Pero no ella está, vino pero cuando apareció. sí está, claro. Sí, es así, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, limita mucho la comunicación entre papás y adolescentes, ¿no? Claro, o tenemos por otro lado al papá que juzga. O sea, te dice, hijo, siéntete abierto conmigo para hablar lo Exacto. que quieras. Y a lo primero Y que él te le cuenta, cree, "Ay, ¿no? ¿cómo vas a hacer eso?" O sea, lo juzga O de ya buena estás manera, ¿no? castigado, ¿no? Exacto, Claro. juzgan. Y es un error que se comete. Yo creo que se comete desde una buena intención, ¿no? Porque los papás dicen, no, o sea, si él me está diciendo que tiene enamorada, ya para mí, yo lo llevo a más, entonces, ¿qué hago? Prohíbo, ¿no? Prohíbo, pa. Se anula esto, ¿no? Se tiene que ir fuera, ¿no? Entonces, a veces... Pero David, yo sigo insistiendo con esto. O sea, si los adolescentes llegan a romper principios a esa edad, es porque lo llegaron a hacer de niños. O sea, yo, como te decía al comienzo, no me considero alguien problemática en casa, ¿no? Pero siempre terminaba en algo, concluíamos en algo con mi papá, ¿no? Yo le decía, ¿pero por qué, papá? ¿No? O sea, porque con el tema de la iglesia, ¿no? Él me decía, la reunión a qué hora termina. 8:45, ya, estás 9 en punto en la casa. Y lo peor es que la iglesia quedaba pues a 10 minutos de mi casa caminando, ¿no? Entonces yo no tenía salida. Y Se le decía, había ¿pero tomado el por tiempo. qué? Y ¿No? dijo, ¿Pero 5 por qué? minutos para que hable, suficiente. Sí, sí, exacto. Pero ¿por qué? Yo decía, reclamaba, ¿no? Digamos, ese reclamo. Y al final él venía, me explicaba, me decía las cosas. Y aunque había un momento de tensión, él me explicaba y me decía, ¿no? Porque hay límites, hay reglas en casa. Y lo llegaba a entender porque de niña también lo llegué a entender, ¿no? Oye, eso es muy cierto. Entonces, yo pienso que para que dentro de las familias se forme una comunicación acertada, es que los papás empiecen a escuchar sin juzgar, pues. Ujú, sí. Y ¿Cómo? desde ese punto guiar, ¿no? Claro. Guiar. Aparte, mire, yo creo esto, cuando los papás no están listos para afrontar una conversación, no la toman. Entonces tenemos a niños que tienen huecos en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, el papá está dispuesto a hablar de fútbol, el papá está dispuesto a hablar de política, pero ¿y qué cuando quieren hablar acerca de, no sé, de la droga? O del sexo. Alcohol, no, ese tema se toca acá. O del sexo, por ejemplo. Pero es cierto, no sé, el papá no está
preparado para esa conversación, entonces la salta. No, volvamos a hablar de deporte, hijito. Otro día lo hablamos, ¿no? Otro día lo hablamos. Estoy ocupada, tengo que cocinar, sí. Cuando los papás, pues no asumen eso, ¿no? Obviamente el adolescente, papá, que me estás escuchando, si tú no lo hablas, él lo va a hablar con alguien más, definitivamente. Claro, va a escuchar oído en otro lado y lastimosamente van a ser sus compañeros. Y siempre tiene un compañero que es más precoz, más adelantado, que va a agarrar y el papá le dice, oye, intenté hablar de drogas con mi papá y me dijo que es malo. Le pregunté por qué y me volvió a repetir que es malo. Exacto. Claro, no le da un porqué razonable, ¿no? Y a esa edad, al ir creciendo, nuestra opinión en la adolescencia va tomando como que poder, no sé, muchos adolescentes, jóvenes, ¿no? Es como que sienten esa revolución, ¿no? O sea, decir, yo voy a cambiar esto, tienen esa fuerza, ¿no? Entonces, muchas veces cuando encontramos papás o adultos que son solo tajantes, ¿no? O sea, no te dan, no se sientan a explicarte, o por lo menos a dialogar, a escuchar lo que piensas, por más de que no esté de acuerdo y por más de que sepamos que ellos no van a actuar así, ¿no? Ayer yo les decía a los chicos, a ver chicos, ustedes dicen que sus papás son serios, son feos, son estrictos. Entonces levanten la mano a quienes a ustedes les encantaría que sus papás les digan, vamos a tomar juntos, ¿no? Ninguno de ellos lo levantó. ¿Por qué? Porque ellos quieran o no reconocerlo, necesitan al adulto en su vida, ¿no? Claro, eso es muy cierto. O sea, la figura adulta, ya sea de papá o de mamá, tiene que crecer dentro primero de la casa, ¿no? O sea, él no va a venir a querer respetar a un profesor que es un X en su vida sobre que no respeta al papá. Exacto. O sea, él tiene que respetar al papá primero, ¿no? ¿Cómo el adolescente encuentra esa figura dentro del papá? O sea, mejor aún, ¿cómo el papá puede hablar o tener una comunicación asertiva con sus hijos sin perder el principio de autoridad? Bueno, yo pienso que primero respetar a tu hijo es primordial, ¿no? O sea, una cosa, vamos a ver, tocarnos el tema del alcohol, digamos, ¿ya? Es que él venga y te diga, ¿sabes qué, papá? Me parece que yo tengo que venir 4 de la mañana borracho, ¿no? Y que no me hagas nada, ¿no? Digamos, la postura, es normal, ¿no? es lo de Digamos, hoy. ajá, tú eres anticuado, yo qué sé, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, deberían haber reglas y límites claros, ¿no? Que el papá debería poner sin, por ejemplo, sentarse y decirle, a ver, ¿cuál es la consecuencia del alcohol? ¿Qué es lo que tú ves en el futuro? Sentarme a hablar con él, a dialogar, a ver lo que piensa, a ver con quién está caminando, qué amigos lo están influenciando. Claro. Porque, a ver, yo hago un ejercicio con los papás, ¿no? Respóndame, ¿quién es su mejor amigo? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál fue la última fiesta a la que fue? ¿No? ¿Con quién chateó la última vez? O sea, y es que todo se basa en eso de comunicarnos, David, ¿no? Si es que no es así, entonces vamos perdiendo el corazón, o vamos perdiendo a nuestros hijos, ¿no? De por sí, rapidito porque sé que se nos va el tiempo, es que son cosas muy chéveres que al entenderlas nosotros las podemos mejorar, ¿no? A los 8 meses aproximadamente de edad de vida, tú te das cuenta de un bebé, cuando tiene 2, 3 meses, tú lo puedes pasar de mano en mano, pero más o menos a los 8, 9 meses el bebé empieza a llorar, a reclamar por su mamá, porque a esa edad recién el bebé tiene conciencia de que son 2 personas distintas. Ese es el nido vacío que decimos, ¿ya? Es un sentimiento que se desprende de su mamá y es ahí recién que él empieza a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Con el crecimiento. Se dice que en la adolescencia ocurre lo mismo. Él empieza a querer investigar cómo es estar sin sus papás, a salir de ese límite de sus papás. Por eso se encierran, se aíslan, quieren, ellos ser adultos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando los papás quieren comunicarse con ellos muchas veces, piensan que es el niño, ¿no? De antes que te pones esa camisa y ya, ¿no? Y ya no van respetando como que lo que él va aprendiendo, lo que él va viendo, ¿no? Entonces es bueno comunicarnos con límites siempre, reglas claras, principios que no se van a mover en casa, ¿no? Pero ir escuchándolos y llevándolos conscientemente a que ellos también puedan participar de esos principios en casa, ¿no? Has tocado un tema muy interesante en realidad, ese tema que habla acerca de la presión social, de la presión de grupo, ¿no? El decir no, pero en base a la opinión de los demás, o el decir sí, pero en base a la opinión de los demás. ¿Cómo puede un papá lidiar con la presión de grupo de fuera de casa, del colegio? Eso también, David, para mí es algo muy chévere porque yo viví esa presión social en el tema de ser cristiano, ¿no? Dura, claro. Sí, pero
muy raro, a mí me gustaba. O sea, ¿me gustaba en qué sentido? Me gustaba dar la contra. O sea, por ejemplo, íbamos a un lugar y me decían las vendedoras, ¿no? Ujú. Ay, mamita, pero cómprate, este pantalón está de moda. Yo, no, ya no quiero, está de moda, no lo quiero. Y me iba, ¿no? Pero yo creo que eso fue muy fundamental por la relación que yo tuve con mi papá, en el sentido de la seguridad que él me dio. Y cuando un papá dota de seguridad a sus hijos, una mamá dota de seguridad, de confianza a sus hijos, puede venir lo que sea y ellos van a poder hacer valer los principios que fueron enseñados, ¿no? Claro, claro. En realidad lo que tú dices es muy cierto, porque tu papá te formó un carácter con autoestima, entonces no puede venir Eso. cualquier hijo de vecino a decirte lo que tú tenías que pensar o hacer, ¿no? Exacto, entonces muchos no hacemos eso. ¿Y eso dónde se da? Regresamos a lo mismo, en la infancia. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Sí, Coral, yo pienso que el siguiente episodio que vayamos a invitarte, vamos a hablar netamente sobre la niñez y la formación de un padre, ¿no? Porque nadie te enseña a ser papá y sería bueno tener algunos consejos extra. No, sí, David, es muy lindo. A mí me apasiona mucho. Ya tal vez en un siguiente episodio me gustaría estar contándoles por qué nació también esta pasión por la maternidad, por qué es mi especialidad en niños y adolescentes, por qué trabajo actualmente con niños. Creo que no hay coincidencia en nada, ¿no? Claro. Y sí, me gustaría mucho, ¿no? La Biblia también tiene muchos principios, creo que todos los que necesitamos para ser papás, y tiene todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Sí, queremos comprometerte desde ya para que puedas acompañarnos en una siguiente oportunidad y hablar acerca de temas intensos, ¿no? Como la niñez o tal vez cómo podemos afrontar una figura paterna inexistente en muchos casos, ¿no? Lastimosamente Sí, solo cría la mamá, cómo criar ese carácter y tener ese temple, ¿no? Sí, de hecho, David, yo gustosa, yo soy muy feliz de verdad hablando de eso, ¿no? Se nota, creo. Sí, cuando uno ama lo que hace, lo habla con cierta pasión, ¿no? Y yo pienso, y hablando directamente acerca de los hijos dentro de la iglesia, pienso que como hablábamos hace un par de sesiones con las pastoras de la iglesia, y decíamos que instruye al niño en su camino del Señor cuando es niño, y nunca se va a apartar de él, ¿no? Y eso también parte de la niñez, como lo has recalcado en toda la entrevista. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente la niñez es la etapa más importante de la persona, ¿no? Y es la parte también más olvidada por los papás muchas veces. Claro, yo pienso que algo fundamental para que los niños puedan permanecerse hallados es encontrar amistades correctas también. Ujú. Sí. Y David, yo sé que muchas veces esto de recalcar en la niñez trae como que en los papás, ya fue, pero ya no me hables porque mi hijo ya no es niño, ¿no? Digamos, ya fue. Yo sé, pero sí me gustaría tal vez en un siguiente episodio hablar específicamente de eso, ¿no? De cosas puntuales que podamos hacer con ellos en la adolescencia, ¿no? Sentarnos, lo que les decía, date un tiempo, 1 hora, 1 hora y media, no tienes que gastarte 50 soles. Puedes comprar un helado y caminar de tu casa a algún lugar y hablar, profundizar, contarle, ¿no? Comentarle cosas, hablar de temas, aperturarlo, ¿no? Y desde ese punto es más fácil corregir. Es más fácil corregir porque él va a venir y te va a decir, papá, me ofrecieron droga, ¿no? Pero te lo va a decir y tú no vas a decir, ¡ay, Dios mío, qué ha pasado! Y te bañamos con el agua bendita y te exorcizamos por eso, ¿no? Sino decir, a ver, Claro. ven, ¿y tú qué hiciste? ¿Y tú quieres probarlo? ¿Y qué crees que trae esta consecuencia? ¿Y qué dice? Y eso es, perdóname, yo soy psicóloga, pero yo considero que la Biblia es la fuente de todo. ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿No? Vamos a ir ahí. Y no es tu verdad, no es mi verdad, es esta verdad, ¿no? Y créeme que él poco a poco va a admirarte y va a traer con eso respeto y consideración a tus palabras. Claro, porque vivir bajo ciertos parámetros, y más aún si son los de la iglesia, los de una vida cristiana, son buenos, ¿no? Son mejores, forman a un niño con carácter para que sea un adolescente que tenga una forma Y de también ser. provocar adolescentes que piensen, ¿no? Es algo muy importante, no que solamente sigan al grupo, ¿no? Sino que piensen y hagan eso.
cuán importante es todo lo que hemos hablado para ti que eres madre de un adolescente, para ti que eres padre de un adolescente, para ti que eres adolescente y te sientes incomprendido. Quiero que veas esta alternativa que te presentamos hoy, ¿no? En la de poder tener amigos que te presenten una verdad asertiva, una verdad que vaya en los fundamentos de una vida que con el tiempo no te va a decepcionar, ¿no? Vivir en Dios es gratificante y eso es lo mejor que podemos hacer. Me gustaría que podamos utilizar este último tiempo para que puedas tal vez dar una conclusión de lo que hemos podido hablar hoy. No te creía cuando me dijiste que el tiempo era corto y dije que íbamos a resumir porque aún faltan muchos puntos que no hemos tocado, pero de lo poco que hemos podido hablar, tal vez una conclusión que puedas darnos. Bueno, la conclusión a la que siempre llego, primero para los papás, amen a sus hijos. Yo sé que los hacen, pero muestren ese amor. Busquen, edúquense, podemos ser papás, hay fuentes para educarnos y a los hijos mírennos con amor, con gracia, que hacemos todo lo mejor para darles, ¿no? Y miren también a sus papás con gracia, que yo sé que el papá que te ha tocado, tal cual sea, es Dios que lo ha puesto ahí para ti. Y nada, eso es eso, David, gracias. No sé si ya me tengo que despedir o... Sí, en realidad ya estamos terminando. Ha sido un tiempo increíble. He aprendido mucho y eso que no tengo hijos. Me he sentido hallado a pesar de que ya no soy adolescente y pienso de que eso ha sido bueno, así que te invito a que cuando tú escuches este episodio lo puedas compartir con alguien que está pasando y lidiando tal vez con estos puntos. Y también nos gustaría que, así como vas a compartir el podcast, puedas también escribir y mandarnos un mensaje sobre qué temas te gustaría que nosotros podamos abarcar y tocar, y tal vez a quién te gustaría que entrevistemos. No sé, si quieres que entrevistemos a Dante Gebel, lo gestionamos. Lo gestionamos. Todo es posible. Todo es posible, hermano, por favor. Entonces, no te olvides de seguirnos y ponerle un me gusta, un comentario a lo que estamos haciendo. Y estamos en todas nuestras plataformas, síguenos allí. Así que ya sabes, estás en tu mejor lugar, en Podcast Consumado. Hasta el siguiente episodio. Chao chicos, chao.